Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan por ahí? Aquí estamos con una nueva serie en la que vamos a hablar sobre diferentes temas desde el punto de vista de la PRT. No lo hemos anunciado porque estamos volviendo a hacer Facebook Lives después de mucho tiempo y aquí estamos espontáneamente, pero seguramente van a sumarse algunas personas y van a poder después también postear sus preguntas y como vamos a volver a conectarnos, las vamos a responder. Para quienes no saben qué es la PRT, que es una sigla, significa psicoreprogramación trascendente. Es una técnica que yo he creado hace muchísimos años atrás, entre 20 y 25 años atrás. Eh, ¿Para qué sirve la PRT? ¿Para qué usamos, en qué usamos la PRT? ¿Puedes ¿Yo? responder? Claro, Yo. claro. Bueno, la PRT es un sistema psicoterapéutico que se basa en los preceptos del yoga que permite resolver traumas, conflictos y enfermedades psicosomáticas de manera muy rápida y sobre todo definitiva porque trabaja en estados ampliados de conciencia, lo cual le permite acceder al mismo tiempo, simultáneamente y coordinadamente al consciente, al subconsciente, a la supraconciencia y a la memoria celular. Cuando las personas practican yoga o van a hacer yoga, piensan que el yoga clásico que les enseñan es el yoga genuino, pero no es así. Es solamente un yoga modificado, eh, producto del comercio en cuanto al yoga. Ayer estábamos en una clase de meditación de los 12 chakras y una de las personas que está participando me dice, entonces el yoga es como, o sea, la meditación es como la PRT, como la psicoreprogramación trascendente. Y el Hatha Yoga es también como la meditación. En el Hatha Yoga aprendemos a modular los, las glándulas endocrinas que están asociadas en su mal funcionamiento a conflictos, traumas, leyes personales específicos negativos, patrones de conducta, etcétera, etcétera. Porque eso modifica nuestra química cerebral, nuestra química cardíaca, nuestra química hepática, en fin. Y una fórmula psíquica va a crear una fórmula química. Como resultado hay enfermedad. Y cuando hacemos meditación, la diferencia entre la PRT y la meditación es que en la meditación, en estados alterados de conciencia, entramos profundamente a ver desde el plano espiritual aquel conflicto, trauma o lo que estemos manejando o lo que ha aflorado en la meditación y buscamos el origen, la causa, la desprogramamos y nos reprogramamos con una nueva actitud. Pero eso es autovolitivo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener un cierto grado de conciencia para convertir desde el plano espiritual las cosas que están en el plano emocional, sentimental o en el plano psíquico. Y la PRT hace lo mismo, pero está indicada para las personas que no pueden hacer ese trabajo de autorrealización espiritual, de autogestión espiritual, porque no consiguen ver sus problemas, porque están inmersos en su problemática, están viviendo el conflicto, están viviendo el trauma, y eso es como estar dentro de una nube que no nos permite ver nada más que la nube, no vemos afuera de la nube. Entonces necesita de un terapeuta profesionalizado en PRT para poder, para que el terapeuta le muestre la situación, le haga ver la situación, le haga escarbar la situación y observarla profundamente. Una vez que la persona ya tiene noción de lo que le está pasando, ya puede desprogramar, ya puede hacer una limpieza psíquica, emocional o una catarsis o lo que necesite para sanar ese aspecto traumático, conflictivo o de patrón personal. De manera que la PRT, la psicoreprogramación trascendente, es como una ignición inicial
para todo el camino que puedes seguir después en la autorrealización, en tener una vida armónica, autorrealizada, eh, libre de problemas, ¿no? Realmente el objetivo es la libertad de poder decidir y no solamente son las situaciones externas que no nos dejan libres, sobre todo son las internas. Cuando estaba en la Universidad de La Paz, ¿no? No de la ciudad de La Paz, en Brasilia, una psicóloga que me entrevistó para que podamos dar las conferencias, los cursos de PRT en la universidad, me pregunta, ¿es la PRT una técnica psicológica? No, la PRT no es una técnica de la psicología, es otra cosa, completamente diferente, pero está basada en el yoga, es un yoga psíquico, psiquis quiere decir alma, no quiere decir mente, ni psicología, ni nada, psiquis quiere decir alma y espíritu. Entonces, hay dos aspectos, el alma es una entidad que nosotros, una parte de nosotros que tenemos que es tremendamente sufridora, y el espíritu que es tremendamente resolutivo, positivo. La una es negativa, vive inmersa en el dolor, en el sufrimiento y en las repeticiones, y el espíritu vive en la eterna felicidad. Pero no tenemos acceso a esa eterna felicidad porque justamente estamos viviendo procesos álmicos. Entonces, la PRT es un yoga dinámico, es un yoga psicoterapéutico, psicoemocional, psicosentimental, es la forma en que nosotros resolvemos de manera dinámica todos esos aspectos estáticos que no nos permiten evolucionar. ¿Nos presentaremos? Claro, ahora que ya saben lo que es la PRT, vamos a lo obvio. Mi nombre es Nicola Pauli, soy instructora de Adhyatma Yoga, directora del Instituto Boliviano de Yoga y desde hace más de 10 años terapeuta en psicoreprogramación trascendente, lo cual he ido complementando con otras técnicas, pero es la psicoreprogramación trascendente realmente el cuerpo y el corazón del trabajo que se hace en las psicoterapias. Yo soy Raúl Antesana, también soy psicoterapeuta, soy el creador de la PRT, soy maestro en yoga y también soy naturópata y doctorado en iridología. Y estamos en este momento con el tema de la psicoreprogramación trascendente de dos maneras. Uno como terapias, que siempre lo hacemos, siempre lo ofrecemos, constantemente trabajamos con eso. Y otro que se viene un curso, el nuevo curso de psicoreprogramación trascendente como formación para terapeutas. La formación para terapeutas es 1 año y medio, es un proceso intenso primero de autosanación, autorreconocimiento para llegar a ese punto que acabamos de decir, ¿no? De realmente reconocer qué me pasa y saber cómo manejar las situaciones, y una vez que se ha hecho ese trabajo inicial, siempre se va a saber qué hacer, o sea, eso es lo hermoso, ¿no? Realmente te da la respuesta para todo, o saber dónde encontrar la respuesta a cualquier pregunta que pueda aparecer también en el futuro. Y obviamente te da también toda la formación y la capacitación para ayudar a otros a través de la psicoreprogramación trascendente a llegar al mismo punto. ¿Qué sucede durante el curso? Durante el curso la persona va a ir aprendiendo las técnicas para realizar psicoterapia o terapias. Pero en ese proceso de aprendizaje, no solamente de aprendizaje, la persona comienza a aplicar a través del curso las técnicas en sí misma, porque tiene que primero aprenderlas en sus efectos, en la forma en que funciona, en los resultados que se adquiere, y entonces viene el proceso de autogestión. Al mismo tiempo que está aprendiendo las técnicas, está sanando, está curando, está solucionando
está resolviendo situaciones propias, familiares y también transgeneracionales. Entonces, la psicoreprogramación trascendente como curso es doble. Primero aprender una técnica profesional y luego, y el otro es resolverse a sí misma a través de esas técnicas. Pero como es un proceso en grupo, donde hay varias personas que estamos haciendo el curso presencial o virtual y se están resolviendo las situaciones, hay una manera de compartir en el grupo y de ver, ¿no? Las otras personas están viendo cómo aquella persona está resolviendo su gestión y al mismo tiempo está enriqueciéndose y al mismo tiempo está descubriendo cosas similares dentro de sí, que posteriormente cuando le toque su turno de hacer el trabajo, entonces va a ir resolviendo. Una vez que las personas han trabajado cada uno de sus aspectos, ahí viene la riqueza de poder compartir aquello cada uno. Yo he podido solucionar esto de esta manera, yo he visto esto de esta otra manera, este conflicto era así, así, etcétera, etcétera. Y con la asistencia de los profesores, tiene la guía y además el apoyo para poder resolver aquellas situaciones. Entonces el curso es tremendamente rico en experiencias, en sabiduría y en técnicas. Yo sé que tú no puedes decir eso porque tú lo creaste, pero para mí definitivamente ha sido la mejor decisión de toda mi vida, formarme como terapeuta PRT, y muchas veces me asombro cómo la vida me ha llevado a poder hacer la PRT. O sea, me parece tan maravilloso. Pero eso ha sido una introducción muy larga. Vamos al tema. El tema de los traumas. En los últimos años como que se ha vuelto muy común Se ha masificado. eso, de hablar de traumas, de considerarse traumatizado o me estás traumando, etcétera, etcétera. Entonces el trauma se ha masificado, o sea, el supuesto conocimiento, lo cual tiene sus ventajas porque es verdad, todos tenemos traumas, todos, sin excepción, pero por el otro lado se ha convertido como que en otro argumento para justificar la victimización de uno mismo y que los otros son malos. Así que yo creo que va a ser un tema muy interesante para aclarar mentiras y verdades sobre los traumas y cómo lo vemos desde la psicoreprogramación trascendente. Bueno, primero aclarar que un trauma no es la experiencia en sí. Una persona puede un niño puede recibir la paliza y la paliza no es traumática, ¿ya? Una violación tampoco es traumática, un accidente tampoco es traumático, o sea, la experiencia en sí no lo es. Inmediatamente, milésimas de segundo después de que experimentamos algo, porque nuestro cerebro tiene 450.000 bits por segundo, eso es mucho mayor que la velocidad de la luz. Entonces, elaboramos una respuesta a esa experiencia. Y la respuesta puede ser positiva o puede ser negativa, contraria a nosotros mismos. Entonces, eso se llama elaboración o trauma. Y de esa elaboración la persona va a crear ciertas condiciones mentales, pensamientos, ideas, imágenes, va a crear ciertos sentimientos hacia sí mismo, hacia las otras personas o hacia las situaciones, como odio a manejar, si tuvo un accidente, miedo a manejar, odio a manejar y cosas así. Esa experiencia, para ser removida, esa elaboración, repasando la experiencia en sí, para ser removida, la persona tiene que entrar en estado alterado de conciencia. Y en la PRT tenemos una respiración yógica especial
que oxigena nuestro cerebro, permite que entremos en estado alterado de conciencia, y en ese estado alterado de conciencia amplificada y ralentizada, donde podemos ver las cosas pasar despacito y poder analizar colores, olores, palabras, situaciones, etcétera, etcétera, hacemos un reconocimiento de lo que hemos elaborado. Entonces, esa elaboración, ese trauma o ese conflicto tiene una solución. No vamos a entrar en eso ahora, solo vamos a aclarar de que todo lo que nosotros pensamos que es trauma, toda experiencia pensamos que es un trauma, no. Toda experiencia es solamente experiencia, y la elaboración puede ser un trauma, puede ser un conflicto, puede ser una ley personal, puede ser un patrón específico que nos modifica, Esa es la que nos clave. cambia, que nos hace actuar en otra dirección. Si estamos yendo en esta dirección, viene el trauma, ¿ya? Así, viene el trauma, nos golpea y nos cambia de dirección. En vez de estar yendo hacia el norte, nos vamos al este, al oeste, etcétera, etcétera. Nos cambia. Para volver a ser los mismos, tenemos que ir a esa experiencia en el pasado, en el interior de nosotros mismos, en el subconsciente y en la mente reactiva, y modificar, limpiar y modificar aquella situación. Así que esa noticia puede ser chocante, que la experiencia no es el trauma, porque obviamente con esa idea solemos crecer o entender nuestra propia vida. La experiencia no es el trauma y es muy fácil de reconocer. Pongamos un tratamiento médico, ya, el dentista. Vamos al dentista, hacemos un tratamiento de conductos, la anestesia no funcionó muy Horrible, bien, digamos. es un dolor hasta el alma. ¿Nos traumamos de eso? Sí, puede ser que sí, pero probablemente no. Si ese mismo dolor fuera en otro contexto en el que no fuimos e incluso pagamos porque nos inflijan ese dolor, nos traumaría. Si vamos a la calle y algo nos pincha un dolor así de fuerte como el dentista, entonces posiblemente nos traumaríamos por las ideas, por el contexto, por la información que tenemos sobre esa situación. No es la situación, no es el dolor, no es nada de lo externo, es lo que nosotros pensamos y sentimos sobre esa situación, y si nos modifica lo llamamos un trauma. La buena noticia de eso es que no importa qué haya sido, no importa cuánto tiempo ha pasado desde entonces, no importa quiénes estaban involucrados, lo podemos resolver y deshacer la modificación de nosotros mismos a través de esa experiencia y liberarnos a realmente ser quienes somos y quienes queremos ser en cualquier situación. Entonces, trauma y conflicto. Hay una gran diferencia entre los dos. El trauma es lo que elaboramos, pero al mismo tiempo que lo elaboramos, lo escondemos, lo guardamos en la mente subconsciente y en un lugar que se llama mente reactiva. Hasta que pueden pasar 10 años, 20 años o tal vez 5, hasta que sucede algo similar que detona el recuerdo o detona la experiencia o lo elaborado por la experiencia de nuevo. Y ese trauma se repite actualizado en el presente, pero ya no lo podemos esconder. Entonces, al no poder esconderlo, comenzamos a sufrir el trauma. ¿Ya? Ese es el trauma. No enferma. Va a enfermar solamente psíquica, emocional, sentimental o físicamente cuando se detona, pero no va a enfermar en cuanto esté guardadito allí escondido en una cajita, en un cofre.
En cambio, el conflicto es diferente. Podemos tener conflictos desde el vientre, o sea, desde el útero materno, concepción, gestación, nacimiento, infancia, etc. Y el conflicto no lo podemos esconder, Porque lo está ahí. estamos viviendo y esa vivencia constante del conflicto en PRT se conoce como conflictolisis. ¿Sí? Y esa isis que está ahí va a crear una serie de reacciones porque el conflicto crea una fórmula psíquica, esa fórmula psíquica crea una fórmula bioquímica y esa fórmula bioquímica actúa modificando las funciones de nuestros órganos, sistemas, células o del cuerpo. Entonces, cuando enfermamos de cáncer, por ejemplo, digamos el útero, cáncer de útero, la persona, la mujer que tiene cáncer, ha vivido durante años esa conflictolisis y ese conflicto que tiene desde la infancia o desde la adolescencia o desde que le pusieron cuernos, diremos así, y tiene miedo, está viviendo con miedo, está viviendo todo el tiempo conflictuada, va creando fórmulas psíquicas, químicas y reacciones físicas y enferma. Si quiere sanarse del cáncer, tiene dos opciones. La primera, desenchufar completamente el conflicto, es decir, ir a su neurocinta, que está funcionando todo el tiempo, dando vueltas como disco rayado, ¿sí? O como una pista de motocross, donde las motos están dando vueltas y vueltas y tenemos un ruido mental, un ruido emocional, angustia, ansiedad, síndrome de pánico, miedo a volver a pasar la misma experiencia, todo eso es ruido, esos ruidos, todo el tiempo estamos. Entonces tenemos que ir hacia esa neurocinta en nuestro subconsciente y mirar, ver, esto me está provocando esta reacción eh, infinita, este movimiento infinito. Paramos eso, limpiamos, desprogramamos y en esa neurocinta ponemos una nueva reprogramación, la que nosotros queremos y creemos que es la más aceptable para nosotros. Entonces, de esa manera se desenchufa la fórmula psíquica, la fórmula química y las reacciones físicas. Ese es uno. Es lo primero que tiene que hacer una persona enferma de cualquier enfermedad crónica o terminal o degenerativa. Tiene que hacer eso. Y luego tiene que hacer un tratamiento reparador, regenerador. Y ahí entra la medicina natural, la naturopatía, la medicina oficial, terapias alternativas, lo que crea conveniente, lo que sea conveniente para recuperar la salud del órgano dañado. Ahora, hay un pero. La persona se va a sanar, pero el órgano ha sufrido un proceso de degeneración, de desgaste, y ese órgano se va a sanar al 100% de lo que puede, y ese 100% de lo que puede no necesariamente es el 100% de cómo era anteriormente ese órgano. Y eso se llama secuelas. Entonces la persona va a quedar con esas secuelas y tiene que aprender a manejarse, a vivir con esas secuelas. Eso es en cuanto a los conflictos. Así que ya hemos hablado de lo que hace el trauma y el conflicto en el cuerpo. Sabemos que a nivel emocional y psíquico nos hace repetir patrones, nos hace repetir situaciones, Conductas. conductas como si hubiera un programa
mandándonos a hacer algo que en realidad en el momento no queremos hacer. Entonces son patrones que que se obligan a repetir, que nos obligan a repetir determinadas situaciones y a nivel espiritual, ¿cómo influye el trauma? Bueno, nosotros somos espíritus encarnados. Lo crean o no lo crean, eso no tiene ninguna importancia, esa es la realidad. Si usted nació, encarnó. Si usted murió, desencarnó. Esa es la realidad. En el transcurso del nacimiento, de la encarnación y la desencarnación, hay un tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Como espíritus hemos venido a aprender, se los voy a nombrar, a fisicalizar, o sea, a manejar, porque en el plano espiritual no tenemos cuerpo físico. Venimos a fisicalizar, a aprender a manejar el cuerpo desde el espíritu físicamente, a energizar, a manejar nuestro cuerpo energético, a manejar nuestro cuerpo emocional, a manejar nuestras emociones, alegrías, tristezas, pares y opuestos, ¿no? Sufrimiento, felicidad, etcétera, ¿ok? Hemos venido a sentimentalizar, a corazonar, cosa que las personas no saben hacer, ¿no? Corazonar. Hemos venido a verbalizar, a aprender a hablar correctamente, expresar correctamente nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, etcétera, etcétera. Y hemos venido a mentalizar, es decir, a crear imágenes de nosotros mismos que nos vayan transformando, transmutando de lo poco a lo mucho, de lo negativo a lo positivo, de lo malo a lo bueno, pero trascendiendo los pares y opuestos, o sea, el bien y el mal, sin juzgarnos que somos buenitos o que somos malitos. En realidad, solo somos seres que experimentamos, que estamos viviendo un curso humano y tenemos que graduarnos como humanos, y cuando nos graduemos como humanos vamos a dejar de ser humanos para ir a otro curso que sea cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, hemos venido a espiritualizar. Somos espíritu, no hemos venido a ser más espirituales. Eso es un concepto errado. Hemos venido a espiritualizar, a hacer uso de nuestra conciencia espiritual para esas cosas que hemos venido a aprender. Entonces, en ese transcurso de aprendizaje, los cursos son existencial, familiar, social, político, si se quiere. Hemos venido a aprender a manejarnos y a vivir dentro de este maravilloso planeta